Continuamos la conversación con la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria palestina en Venezuela, Linda Lee. Por cierto, ¿cuántos países de América Latina tienen embajadores palestinos? ¿En qué países están ustedes? Tenemos en Colombia, en Brasil, en Chile, Perú, Nicaragua. Estaremos muy pronto en El Salvador, Honduras y Bolivia y Paraguay también. Que no es una embajada palestina de los últimos tiempos, sino que es una embajada que ha estado con todos los gobiernos anteriores, ¿no? Claro que sí. Creo que se abrió con el presidente Caldera, estuvo con No, el no, la presidente. embajada. La La embajada. embajada solo se abrió en el 29 de abril de 2009. Pero tenían relaciones ya Palestina y Teníamos, Venezuela. teníamos concurrente que estaba en Colombia, Ajá. que era el embajador Ibrahim El-Zeben. Pero abrir una sede y tener un residente es desde el 29 de abril de 2009. Porque yo recuerdo hace muchos años que venía el canciller Kadumi a negociar todo el tema palestino, que es una larga historia, ¿no? De ustedes en el mundo. Claro, y por eso, porque somos un pueblo con causa, entonces tenemos que estar en todas partes y ese es el objetivo. A veces muchos me dicen, pero ¿por qué tienen tantas embajadas? Si ustedes son un país sin recursos, le digo porque no tenemos recursos, pero tenemos causa. Y mientras que necesitamos la amistad y explicar lo que está pasando y la injusticia que hay, y que queremos un Estado, queremos la paz, queremos vivir en paz. Reconocemos los dos estados, por lo tanto tenemos que estar por todo el mundo explicando la idea y qué es lo que quiere el gobierno y el pueblo de Palestina. Los nietos un día tendrán que convivir palestinos y judíos, árabes y judíos, ¿no? Palestinos e israelíes. Pero es que nosotros convivíamos antes antes de la ocupación, antes de la invasión de 1948, antes de la guerra de 1967. Volvemos a tocar el tema de los judíos palestinos y los judíos de Irak y de Marruecos que llegaron a Palestina, que se trató como árabes, que se trataron como nuestros hermanos. Estábamos hablando hace un momento con el presidente del canal y otros que estaban con él, unos concejales, y estaban mencionando que para ser musulmán tienes que creer en todas las religiones. Para ser musulmán tienes que alabar a Moisés, a Jesús, a Abraham y a Jacobo. Sin embargo, también ahorita con este problema político de los musulmanes, de la violencia, el terrorismo, hay una condena clara del mundo musulmán en el caso de ISIS y todo lo que está pasando en Siria, en Irak y toda esta situación tan terrible, ¿no? Condenamos el terrorismo y condenamos hacer terror en el nombre del Islam, porque el Islam no le permite a alguien matar a su hermano y cada ser humano es una vida. Por lo tanto, ISIS es un caso de terror, porque no lo puedo llamar un Estado, porque ni siquiera reconozco tal Estado. Sí, están matando cristianos, pero también a muchos musulmanes, ¿no? Pero Y de otras religiones. ¿quién crió a ISIS? Bueno, es toda una serie de teorías. ¿Quién es el Claro. Baghdadi? Es un israelí. Al-Baghdadi. Vamos a ver el Facebook de él. ¿Y quién era originalmente? Estuvo con Al-Qaeda de la parte anterior, ¿no? Claro. Y no, es malo que yo diga israelí, pero de origen de repente sionismo, porque no todo sionista es israelí, no todo israelí es sionista. Los israelíes nosotros no los condenamos porque vamos a convivir. O sea, tiene un Estado y ese Estado tiene Sí, que existir. por eso que yo tengo que reconocer, de repente me acelere en decir esa palabra, porque no cada israelí es un sionista, ni cada sionista es un Sí, Israel es un israelí. Estado que tiene derecho a existir. Existen, Y a su seguridad. reconocemos, son nuestros vecinos y vamos a convivir. Claro. Pero también tenemos que tener el reconocimiento del Estado de Palestina. Tenemos que tener el reconocimiento de nuestras fronteras 1967. Ya aproxima el 29 de Esa sería una noviembre. solución, las fronteras de 1967, después Jerusalén, de lo que ha sido. Estado, derecho a retornar, porque cada palestino tiene el derecho a retornar. Ahora, ¿quiere retornar o no? Ese es su Una cuestión derecho a voluntaria, sí. decidir. Pero también hay que recompensar cada uno que se le violó su casa, cada uno se le confiscó su tierra, cada uno se le confiscó su casa. Tenemos el derecho que nos dio las Naciones Unidas, el derecho a retornar, el derecho a recompensa. Jerusalén de Este, nuestra capital, es frontera de 1967. Eso fue un poco el espíritu de las conversaciones de Rabin con Yasser Arafat cuando se creía que podía haber paz entre los dos estados. Y se llegó con Olmert también. Llegamos con Olmert y llegó el presidente Abbas a tener los mapas. Pero cada vez que tenemos un socio
lamentablemente se nos va. Ahora que lo reconocen tantos estados, no sé cuántos en este momento, pero vi que varios parlamentos europeos y varios gobiernos le dan reconocimiento a Palestina, e inclusive el último europeo es España, ¿no? España. Muy agradecidos al Parlamento español, muy agradecidos a varios de los parlamentos, muy agradecidos al reconocimiento del Suez, que nos acaban de Suecia, que nos acaban de reconocer también. Está evolucionando un reconocimiento del derecho del pueblo de Palestina y el Estado de Palestina de coexistir. ¿Qué pasó en la UNESCO realmente? Los votos. Fue una votación masiva de reconocimiento. Masiva. Una votación masiva, y toda organización internacional que estamos entrando ahorita, por ejemplo, con los periodistas, con los trabajadores, internacionalmente. Solo se vota Estados Unidos, Canadá y Israel en contra, y algunos más que otras islas que son completamente a favor de Israel. ¿Cuál es la política de América Latina en general, de los contactos que usted tiene con los gobiernos, más allá del venezolano, que hay una línea muy abierta, muy directa, ¿no? Una línea abierta, directa, un reconocimiento y un apoyo a nivel de América Latina y el Caribe también. Todos los estados en general. La mayoría. ¿Hay embajadores de ustedes en Colombia, en Argentina, en Chile? En Argentina, en Chile, en Perú, en Nicaragua, en Brasil, en Ecuador recientemente. ¿Cómo es la presencia de ustedes en Naciones Unidas en Nueva York? Vamos a hablar de nuestra representación como palestinos, allá. Sí. Como palestinos, estamos como Estado observador, tenemos 2 embajadores alternos, por cierto, la embajadora es mi sobrina, Fidat Nasser, que tiene en la misión 17 años, Sí, una misión fuerte, elocuente, ahí están presentes en todas las comités que hay en las Naciones Unidas. ¿Qué se espera en los próximos días a nivel internacional y a nivel bilateral? ¿Es posible volver a conversar, sentarse, discutir, llegar a acuerdos? En unos días estaremos yendo al Consejo de Seguridad. Ajá. Para pedir un time frame, para pedir un tiempo para el reconocimiento del Estado de Palestina, no como Estado observador, sino Estado con pleno derecho en las Naciones Unidas. Jerusalén, la capital, 1967 como frontera, y el derecho a retornar. Si Estados Unidos pone el derecho a veto, que siempre pasa esto, ¿hay algún recurso más internacional? ¿Cuántas veces podrá colocar un veto? 1, 2, 3. Tenemos la esperanza como pasó con China. Ahí tenemos la República China. Pueden dar un veto 1, 2 y 3, pero después de esto tenemos el derecho de ir a la Asamblea General, claro. Y ahí sí tenemos los votos. Kerry, el canciller, al principio fue a Palestina, fue a Israel. ¿Cómo está la línea nueva de los demócratas en ese acuerdo y en ese diálogo? Kerry fue con un plan de paz, pero yo creo que se frustró después de no encontrar. Cada vez que iba el canciller Kerry, se anunciaba cientos o miles de unidades de viviendas para colonos ilegales en el área de 1967, en Palestina. Entonces, para nosotros era un susto cada vez que el canciller americano decidía ir a Palestina, porque decíamos, ahí van a anunciar 200, ahí van a anunciar 610 unidades de viviendas. Llegó un momento que no hizo todo lo que pudo. Estos muchachos, para terminar, que han llegado a Venezuela, vi que conversó aquí fuera de pantalla con el decano de Derecho de la Universidad de Santa María y les invitaba a ir a las universidades. Ustedes, estos muchachos, piensan también, por supuesto, internacionalizarlo, que su carrera la sigan con toda seriedad y, por supuesto, retornarlos como profesionales al país. Retornarlos como profesionales, y también hay otros países que se especializan, que están dispuestos a tomar a esos jóvenes y darles beca para completar sus estudios. Importante que usted haya hecho ese llamamiento de condenar el terrorismo, porque también se abusa muchas veces de que estos muchachos puedan ser terroristas, se dice inclusive cuando son jóvenes que usted dice vienen de universidades y para universidades, ¿no? No son terroristas, ni lo serán, ni son células como algunos han dicho por el Twitter, que he estado viendo y he estado no queriendo responder porque no quiero entrar en esto. Una rectora de una universidad habló abiertamente y dijo que esos niños no podrán estudiar porque no hablan el español. Sí van a hablar el español, eso no es un impedimento. La verdad que me sentí muy dolida porque nuestros hijos vienen
con los mejores promedios en los 90, su única culpa es que están bajo una ocupación y sin recursos para estudiar. Quiero mencionar también acá que estamos por Globovisión, que la comunidad palestina y árabe abiertamente han ayudado y van a ayudar durante toda la estadía, en dinero, en ropa, en lo que necesitan nuestros estudiantes, porque no serán carga sobre el gobierno de Venezuela. Más bien le estamos dando una vida más segura, una vida lejos de una agresión que pueden morir en cualquier momento. Yo agradezco mucho, embajador, que usted ha venido.